Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Héctor Gutiérrez y les explico todo sobre el vino en menos de 5 minutos. Esto es Vino en Breve. Empezamos. El día de hoy, en este video, vamos a platicar sobre un tema bastante importante, que es las variedades de uva y cómo afectan en el sabor del vino. Todos sabemos que el tema de la uva en el vino nos ayuda mucho a saber si un vino nos va a gustar o no nos va a gustar desde un inicio. Cada uva agarra diferente sabor dependiendo inclusive del valle en el que están. No es lo mismo un Shiraz o un Cabernet Sauvignon de México que un Shiraz o un Cabernet Sauvignon de Estados Unidos. Siempre van agarrando diferentes sabores y van agarrando diferentes tonalidades dependiendo desde el valle en el que estén y la variedad de uva. Hay miles y miles de variedades de uva, entonces te voy a dar nada más ciertos ejemplos de las uvas más conocidas para que tú puedas darte una idea a la hora de escoger un vino. Bueno, vamos a empezar por ejemplo con los tintos. En los tintos vamos a agarrar 3 uvas: el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir y el Merlot. Son 3 uvas totalmente diferentes. El Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es una uva que me da un cuerpo, que son conocidas por tener o por ser un vino con un sabor un poquito más intenso. Después tenemos el Merlot. El Merlot es conocido por ser un vino que generalmente es un poquito más amable, no es tan intenso o no tiene tanto cuerpo como el Cabernet Sauvignon. Y un Pinot Noir nos puede llegar a dar unas tonalidades o unas notas un poquito más ácidas. De uvas blancas nos podemos basar en 3 uvas también: la Riesling, que esa generalmente es una uva un poquito más dulce; el Sauvignon Blanc, por ejemplo, esta nos va a dar una sensación un poquito más fresca, un poquito más afrutada; y el Chardonnay nos puede llegar a dar unas notas un poquito más cítricas y un poquito más como tropicales. Entonces, ¿por qué cada uva o cada variedad nos va a afectar en el sabor del vino? En el vino hay 3 factores muy importantes que se toman en cuenta: la acidez, los taninos y el cuerpo del vino. Y a la hora de tomar estos factores de la acidez, de los taninos y del cuerpo del vino, a la hora de procesar o hacer el vino, pues nos van a dar o marcar esta diferencia tan notoria en el producto final. Ahora te voy a dar recomendaciones en temas de acidez. El Sauvignon Blanc generalmente, o la Riesling puede ser un poquito dulce, pero sí nos da cierta acidez en el vino. Les digo que nos pueden llegar a dar hasta ciertos como sabores un poquito más tropicales. Y en un vino tinto, esta acidez lo podemos llegar a obtener, por ejemplo, en un Pinot Noir. En cuestión de taninos, los taninos, generalmente esta sensación que nos da en boca, que es uno como aterciopelado, puede llegar a ser los taninos. Es como una sensación como de astringencia que nos puede dar en la boca. Y esto lo podemos obtener con Cabernet Sauvignon o Shiraz. Son vinos que generalmente son un poquito más robustos o tienen estos taninos un poquito más marcados. Y el cuerpo, bueno, pues esto lo podemos llegar a obtener con una combinación entre los taninos, la acidez, el proceso, por ejemplo, que tiene este vino, si tiene tiempo en barrica o no, que ahorita vamos a hablar de hecho los procesos en bodega. Y por último, el tema de la bodega, cómo nos afecta directamente en el sabor del vino, dependiendo también de las variedades. Esto implica la fermentación, el tiempo de envejecimiento o cuánto tiempo lo dejé en barrica, y al final los blends, si mezclé la uva o no la mezclé. Entonces la fermentación nos puede llegar a dar ciertos sabores, inclusive si se da por ejemplo una fermentación maloláctica, nos van a dar estos sabores a mantequilla o a lácteos, y luego de ahí lo podemos llevar a un envejecimiento. Este proceso también nos va a afectar muchísimo en el sabor del vino. Si tenemos un vino que no envejecimos o no dejamos tiempo en botella o no dejamos tiempo en barrica, pues va a ser un vino joven. Esos generalmente nos van a dar unos toques un poquito más afrutados, inclusive hasta un poquito más astringentes y más alcohólicos, porque son vinos que van a estar todavía muy vivos. Es un vino que lo agarras, lo preparas y lo embotellas directamente, pues eso nos va a llegar a afectar en el sabor. De ahí la diferencia con un vino que, por ejemplo, lo metemos en barrica, lo metemos 12 meses, lo metemos 18 meses. Esto nos puede dar un vino un poquito más balanceado, con unas notas un poquito más a vainilla, unas notas un poquito más a madera, que nos pueden ayudar a equilibrar inclusive el vino, porque ya no va a estar tan volátil. Si yo agarro un vino joven y lo meto directamente a una botella, pues es un vino que todavía está muy volátil. Sin embargo, si yo agarro el vino y lo meto a barrica, pues va a ser un vino que va a estar volátil durante el proceso que está en envejecimiento, y luego ya llega a un punto donde se empieza a estabilizar un poquito más. Y por último, la mezcla en la bodega. Si yo agarro y mezclo diferentes variedades de uva, pues obviamente va a agarrar ciertas tonalidades o ciertas notas más bien de la variedad de la que le esté mezclando. Si yo agarro un Shiraz y lo mezclo con un Merlot
voy a agarrar las notas del cuerpo del Shiraz, pero el Merlot me va a ayudar a bajarlo un poquito o a hacer un vino que sea un poquito más fácil de tomar, porque le estoy quitando cierta intensidad que puede llegar a tener el Shiraz. Esto siempre ayuda mucho en las bodegas, porque inclusive si yo tengo un vino que tiene 18 meses en barrica y es un vino que ya está muy intenso, con mucho cuerpo, y le quiero dar cierto toque un poquito más joven, pues yo lo puedo mezclar con otra uva diferente que tenga un poquito menos de tiempo en barrica y le das este rejuvenecimiento, se le llama, que es prácticamente lo renuevas este vino, lo haces un poquito más joven, ¿va? Y bueno, esto fue todo por este video. Es un ejemplo rápido de por qué la variedad de uva nos cambia el sabor del vino e inclusive el proceso de la bodega nos puede llegar a afectar. Muchas gracias por verme, espero te haya gustado. No olvides de suscribirte, darle like, compartir y mándaselo a alguien que quiera saber un poquito más del vino. Gracias, saludos.